¿Cómo está Paulina? ¿Qué tal? Directora de Perfiles de Opinión. ¿Me escucha, Paulina? Buen día, Jimmy. Te escucho bien. Disculpas, Paulina, por la demora, pero tuvimos problemas con la conexión del Coronel Cobo. Sin embargo, nunca es tarde. Bueno, nos gustaría evaluar, ya son, ¿cuántos días van de gobierno? Casi 90. Casi 90 días, ¿no? No podemos decir ya como si fueran los 100 días, pero se acerca bastante. Nos gustaría saber cuál es el estado de ánimo de la población, Paulina, ahora que ya estamos acercándonos a los primeros 100 días. Podemos ver si quiere las láminas y vamos revisándolas contigo, Paulina. Ponga la primera lámina. A ver, estado de ánimo de la población. ¿Considera que el país va por el camino correcto o equivocado? ¿Qué dice la gente? Bueno, este es un indicador que nos permite mirar no solamente el estado de ánimo presente, sino sobre todo la proyección, es decir, el horizonte. Y acá las cifras, el 43%, Quito, Guayaquil, percibe que el país está yendo por el camino correcto, 37% equivocado y la quinta parte no sabe. Uno diría que no hay mucha diferencia entre el que percibe como correcto y como equivocado. El asunto más relevante de este indicador tiene que ver con la curva histórica, porque si es que nosotros nos fijamos lo que había pasado con el cierre del régimen anterior del gobierno del presidente Moreno, había cerrado con solamente el 3%, percibiendo que el país va por el camino correcto. Con el arranque del gobierno, esto pasa al 54% y ahora ha descendido al 43%, pero vamos a coincidir con que este crecimiento de 40 puntos en el lapso tan corto es auspicioso para el gobierno y da cuenta de que hay un matiz importante entre el cierre del gobierno anterior y las expectativas. Siempre hay altas expectativas cuando arranca un gobierno, esto no es una novedad, pero lo que pasa es que el contraste es muy notorio porque nunca antes había vivido Ecuador un pesimismo tal como el que se registró durante el gobierno anterior. Entonces, digamos, para simplificar esto, nada pudo ser o nada puede ser peor que el estado de ánimo del gobierno del presidente Moreno. Ese es el récord, es como los números en la asamblea. Ahora, los principales problemas eso sí, parece que siguen siendo los mismos los 4 primeros, ¿verdad? Sí, esto no ha cambiado y es una constante durante el último periodo. En primer lugar, por la quinta parte está mencionado el desempleo, con igual porcentaje crisis económica. Y yo agruparía estas dos, desempleo y crisis económica, con pobreza, que es mencionado por el 1%, para decir entonces que más de la mitad de la población tiene preocupaciones en torno al área económica. Luego está la mención de corrupción con este 19% y la de delincuencia con 16%. Lo que nos podría llamar la atención también es que la crisis sanitaria es mencionada solamente por el 6%. Esto no significa que la población no esté preocupada respecto a los temas de salud, de contagio, pero lo que pasa es que la presión en torno a lo económico es en este momento tan alta que incluso desplaza la preocupación por la crisis sanitaria. Un elemento que también es importante dejar sentado es que tanto el desempleo y más pronunciadamente la delincuencia son más mencionadas en la ciudad de Guayaquil. La delincuencia, por ejemplo, es mencionada por el 19% en Guayaquil en relación a este 13% en Quito y el desempleo 27% en Guayaquil frente al 23% en la ciudad de Quito. Ahora veamos la calificación. La presión es sobre todo en términos económicos. Perdón, Jimmy, ¿qué me decías? Sí, veamos la calificación de la gestión del presidente Lasso. Sí, en el caso del presidente Lasso, hay que decir que esta es la primera vez que lo medimos. ¿Por qué? Porque no tiene sentido medir calificación a la gestión durante el primer mes, donde no puede haber siquiera una recordación de acciones. Esta es la primera medición, hay un 74% que califica positivamente el trabajo del presidente Lasso, y de aquí en adelante sí podemos hablar ya entonces de una evolución. Yo diría que en 2 mediciones más podemos ya leer una tendencia. Por ahora
Esta es la calificación con la que arranca el presidente Lasso, que es una calificación positiva, es una calificación alta y que además contrasta notablemente con la que tenía el gobierno anterior. Más alta en Guayaquil que en Quito. Correcto, más alta en Guayaquil que en Quito también. ¿Y tiene alguna explicación eso? Bueno, yo insisto que esta es una primera lectura que todavía hay que ser prudentes porque solamente cuando evoluciona, cuando uno mira el comportamiento mes a mes, puede ensayar hipótesis. Pero ahora hay esta diferencia en la primera toma. Ahora, en cuanto a la credibilidad en la palabra del presidente Lasso, tiene números altos también. ¿En qué medida esto se engancha, hace clic con lo que está pasando con la vacunación? Bueno, sin duda alguna esto empuja de buena medida porque por ahora vamos a ver qué pasa con los 100 días si se cumple el total de dosis anunciadas, pero por ahora la percepción es de un plan eficiente, de un plan que se ha cumplido y es toda la retórica del gobierno la que se ha concentrado en el primer tramo en este cumplimiento, ¿no? Prácticamente han centrado toda la acción, la gestión, el despliegue y la articulación de varios actores para ayudar a que se llegue a este cumplimiento. Entonces, este 70% que ahora dice creer en Guillermo Lasso en buena medida va a estar empujado por esto. También algo más de credibilidad en la ciudad de Guayaquil con el 72%, pero nuevamente, ¿qué es lo relevante de esto? Nosotros acá hemos incluido la curva comparativa de lo que era la credibilidad de Lasso candidato. Ya. Lasso candidato tenía, al cierre entre primera y segunda vuelta, tenía alrededor del 34-30% de credibilidad. Este salto entre el 30% y las dos mediciones que hemos hecho en este mes de 68 y 70% de credibilidad, hablan de un candidato que ha rentabilizado bien la entrada al gobierno nacional. Este sí que es un salto importante y me parece que la atención va a tener que estar sobre todo centrada en este indicador. ¿Por qué? Porque es el que nos permite ver el capital político que tiene un actor. La calificación a la gestión en general engloba al conjunto de los actores. Pero creer o no en un actor es un indicador, el indicador más sensible de capital político y el que hay que mirar de acá en adelante. Pero por ahora el salto del candidato al presidente revela un buen comportamiento. Bueno, en cuanto a la Asamblea Nacional, yo digo, qué chueca la Asamblea, siempre la califican mal. Ya perdió casi 70 puntos en aprobación de gestión. La mayor parte de los entrevistados no tiene un buen concepto de la Asamblea, ¿no? Sí, acá también es importante, bueno, tiene el 33% de aprobación a la gestión, más alta también en la ciudad de Guayaquil, si la comparamos con Quito. Esto es consecuencia, fruto de la crisis de confianza institucional que ha vivido Ecuador durante el gobierno anterior. Y creo que la Asamblea Nacional, como el resto de instituciones, la van a tener más complicada para recuperar esta confianza y esta calificación a la gestión. Más aún si es que estamos ya configurando un escenario de conflictividad, no va a ser un escenario necesariamente de cogobernabilidad, esto está claro, y en esa medida los conflictos, las tensiones que veamos de acá en adelante en la Asamblea van a empujar a que estas cifras se mantengan así o quién sabe si incluso desciendan. No es un escenario muy tranquilo el que vamos a tener en el legislativo, eso está claro. Y creo que uno de los retos fundamentales que tiene el gobierno en general es cómo recomponer esta confianza en las instituciones en su conjunto. Bueno, no solamente del gobierno, de todos los poderes del Estado. Uno de los principales legados negativos del régimen anterior tiene que ver con esta crisis de confianza institucional y con esta transitoriedad de todas las instituciones en el aparato estatal. Hola Paulina, muy buenos días. Te saludo Omar Jaén. ¿Cómo has estado, Paulina? Hola Omar, ¿cómo estás? Hola. Paulina, el otro día te escuchaba en un programa televisivo que decías una frase que se me quedó. Dice, la vacuna no le basta. ¿Ya? La vacunación no le es suficiente porque cuando ya termine el proceso muy probablemente cumpla su promesa de 9 millones. Ahorita estaba revisando el vacunómetro. Casi, bueno, 509, a ver, 5.919.000 a falta de
cerca de 10 días para que se le termine el plazo de los 90 días. Muy probablemente van a cumplir con su promesa, pero la pregunta es, ¿qué viene después? Y ahí, viendo el panorama, ya se ven minas en el territorio. Por ejemplo, se viene una reforma tributaria, ya se presentó unas reformas a la ley orgánica de la educación superior, que ya encendió las alertas en ciertos sectores de estudiantes por el tema de la gratuidad, por el tema de que ahora se pide que se pague por los cursos de nivelación. Incluso descabezan al actual CES, o sea, le terminan las funciones automáticamente. También está el tema de las demandas de los rectores de las universidades públicas del país, que dicen, oigan, no me cortes más el presupuesto, ya Moreno me cortó el presupuesto y tú me quieres seguir cortando el presupuesto. Entonces, se viene ya un panorama minado. ¿Tú cómo crees que lo va a manejar el gobierno? Bueno, sin duda alguna, la presión de las demandas como consecuencia de la gestión anterior van a ser complejas. Dos, la presión va a ser aún más de tensión si consideramos que es una fuerza solitaria realmente ahora mismo en el legislativo, cuenta con el apoyo más de independientes que de otras fuerzas políticas. Y creo que el gobierno lo que nos ha indicado en los primeros días de esta semana es que entiende que lo que tiene que poner por delante ahora es la operación política. La operación política, porque sin eso lo que va a generar es esta soledad en el legislativo y un grado de conflictividad de parte de las organizaciones y de los movimientos sociales. No olvidemos que tenemos también una huelga de hambre prolongada de los educadores, la presión también en otro ámbito de las condiciones de seguridad y la crisis profunda que vive en las cárceles. Entonces va a tener que hacer una operación política muy inteligente. Justamente estamos en ese escenario. El diálogo que efectivamente ha aceptado la dirigencia de la CONAIE, concurrir, al menos para poner las condiciones en las que requieren ellos un diálogo más amplio y con mayor concurrencia, además han pedido que sea público y con otras organizaciones. Ahí va a estar el centro. El modo en el que gestione la política el gobierno nacional le va a significar que pueda llevar con más o menos celeridad, con más o menos profundidad estas reformas que ha anunciado. La reforma tributaria, de hecho, no ha anticipado ningún contenido, yo creo que intencionalmente, a sabiendas de que puede tener resistencia en el legislativo. El anuncio de la reforma a la LOES creo que es una primera carta que se juega para generar algunas confluencias, pero al mismo tiempo ya se abre escenarios de conflicto, como bien has dicho, con los rectores, porque están demandando que se mantenga su presupuesto, pero más este anuncio, que no es una iniciativa del gobierno, pero una iniciativa del legislador, de reabrir las universidades que se cerraron con la categorización realizada en 2012, puede abrir frentes y enrarecer incluso esta intención de reforma a la LOES entregada por el gobierno nacional. Mal timing, ¿no? Viene Lazo y presenta este proyecto mientras el asambleísta del PSC presenta esto de reabrir. Vi un tuit tuyo. ¿Casualidad? Buena pregunta. Vi un tuit tuyo, Paulina, que decías, ojo con este tema de reabrir las universidades, porque desempolvaste, creo, una medición de ese año, ¿no? Cuando se cerraron esas universidades. Sí, lo que pasa es que hay una serie de elementos que configuran la reforma de educación superior que hizo el gobierno anterior. Creo que Guillermo Lazo y otros actores, Yacu Pérez también en su momento, se tomaron de esta elaboración que se hizo, de que la existencia de un examen de admisión podría cortar, impedir el acceso a varios estudiantes. Yo creo que en eso de sentido la oposición fue hábil en tratar de encontrar un nicho por donde reinterpretar la universalización del examen. Pero si hay una arista en la que en cambio el gobierno anterior tuvo apoyo, es justamente en la categorización de las universidades, en el cierre de aquellas que no cumplían con estas condiciones, por la serie de testimonios que el gobierno en ese momento levantó sobre en qué condiciones había encontrado a estas universidades. El llamar las universidades de garage no era una casualidad, es que efectivamente las condiciones de infraestructura de varias de ellas eran tan deplorables como esto. Entonces, habiendo transcurrido 10 años, es probable que sea justo la oportunidad de los actores
me refiero a la Revolución Ciudadana, es casi un pase-gol para ellos de colocar en qué condiciones estaban esas universidades, por qué las cerraron, por qué la categorización implicó mayor exigencia en términos académicos para las universidades. Y esto puede chocar entonces con la retórica del oficialismo, es decir, que la reforma a la LOES podría mejorar las condiciones de acceso a educación superior. Porque la pregunta es, ¿mejorar las condiciones de acceso a qué universidades? ¿Cuál va a ser la condición académica de esas universidades a las que la población estudiantil accedería si es que se pretende reabrir aquellas que hace 10 años casi no cumplieron las condiciones mínimas para considerarse centros de educación superior? Paulina, ¿cómo está? Buenos días. Le saluda Alondra Santiago, un gusto. Hola, Alondra. ¿Cómo estás? Paulina, hay una sensación, converso con algunos compañeros y también veo en las redes, hay esta sensación de que el gobierno ya tiene aproximadamente, ya llevamos como 2 años de gobierno. Les digo porque no han pasado ni 100 días y hemos visto las huelgas, las manifestaciones, el cierre de carretera e incluso gente del oficialismo diciendo o dando la idea de que ya van a la reelección. Ya están hablando incluso de la reelección. ¿Cuál es su opinión? ¿Por qué tenemos esa sensación? ¿Es normal que suceda en estos primeros 100 días de gobierno o algo está pasando diferente en este que comienza? Pasa que el contexto en el que llega este gobierno al ejercicio es un contexto de una triple crisis, una crisis democrática que tiene que ver con la inestabilidad y la vulnerabilidad de las instituciones, y eso genera condiciones complejas para el gobierno, quien fuera que esté al frente. Tener un contralor en prisión no es una condición normal en términos de situación democrática. Tener un alcalde que entra y sale del Palacio Municipal tampoco es una condición estable. El ajuste, la crisis económica, consecuencia de las medidas que se tomó en el gobierno anterior, generan una presión adicional. Si pensamos en el ajuste, por ejemplo, en el área social, el recorte en educación, en salud, en justicia, genera una presión que está represada. Y pensemos además que la conflictividad que vivió el gobierno anterior en octubre y las movilizaciones continuas solamente fue parada o fue represada pandemia de por medio. Es decir, esa conflictividad no se terminó de resolver. Y esas demandas se suman a las que el mundo tiene ahora en la medida en que la pandemia precarizó las condiciones de trabajo, precarizó las condiciones de vida en general, con más efecto o más presión en relación a las mujeres. Esto no se soluciona simplemente porque se anuncie que va a haber encuentro. Esto no se soluciona simplemente porque un presidente asuma el poder y cambie con el gobierno desgastado, el gobierno que estaba antes. Estos temas son el contexto en el que la gestión va a tener que desarrollarse. Y un tercer elemento, me parece que es consecuencia de que, es cierto, Guillermo Lasso ganó las elecciones, ganó la segunda vuelta con una buena diferencia, pero en la primera vuelta la fuerza que obtuvo en el legislativo es muy pequeña. Y las otras fuerzas, UNES, Pachacutic, Izquierda Democrática, estas fuerzas son las que revelan realmente el modo en el que se ha repartido el poder, que no es un poder entonces que está para darle suficiente liderazgo, fuerza, capacidad, autonomía al gobierno nacional, sino que va a requerir de actuar con todas estas fuerzas. Esto al gobierno de entrada parece no haberlo visto, no haberlo entendido de modo suficiente y muy rápidamente se ha entrampado. Esto abre la posibilidad de que varios actores políticos movilizados, organizados, se manifiesten y abre el escenario también para que la población tenga una presión adicional a la que normalmente tiene cualquier gobierno de entrada. Son muchas las demandas que han quedado contenidas, desatendidas, respecto al gobierno anterior. Y es un escenario complejo. Por eso es que es equivocado más que nunca que cualquier actor del gobierno nacional o del oficialismo empiece ya a hablar de una posibilidad de reelección cuando todavía no hemos llegado a los 100 días
con un gobierno que haya podido demostrar condiciones políticas para la implementación del plan de gobierno con el que fue electo. Así es, y Paulina, entonces, ¿qué tiene que hacer? Ya no hemos llegado ni siquiera a los 100 días, pero llegamos, ¿y qué tiene que hacer después el gobierno en esos siguientes 100 días o ya los últimos años que le corresponde al gobierno? ¿Qué tiene que hacer para salir de esa red donde está metido, para cumplir con los actores sociales que también están saliendo y para tal vez no darle paso a estas figuras nuevas que también se están abriendo camino dentro y aprovechando, por supuesto, los problemas que hay en el país? Bueno, avanzar con la profundidad y la velocidad de su fuerza. Es decir, esto significa que hay que poner la política por delante y solamente a partir de la operación política dimensionar cuál es la profundidad, la velocidad con la que va a poder incluir, implementar las reformas que se ha planteado al inicio y tener pendiente en su relación con la población que el único modo de construir un apoyo más duradero es atendiendo estas necesidades materiales que, insisto, no son de doble dosis solamente. Solamente si se comprende todo lo que ha afectado la pandemia, va a poder tener el gobierno una relación más fluida con la población. Yo diría que es tanto lo que se descompuso durante el régimen anterior que en la medida en que lo recomponga, al menos mínimamente, por ejemplo, en el contacto del servicio público con la población, ya tendría una manera de aliviar algunas de las presiones de las que estamos hablando. Pero está claro que la operación política va a tener que estar por delante, porque son una serie de colectivos que ahora mismo ya nos están mostrando cuáles son sus demandas y cuáles son sus expectativas respecto al gobierno nacional, y la operación política que probablemente va a ser la más costosa y la más agotadora, es la que tiene que implementar en el legislativo, porque perdió de entrada incluso a su aliado de papeleta, me refiero al Partido Social Cristiano. Gracias a la socióloga Paulina Recalde, directora de Perfiles de Opinión. Que tengas un buen día, Paulina. Lamento lo de Liga, espero que estés contenta como ecuatoriana porque pasamos a la semifinal con Barcelona. Buen día, Jimmy, Alondra. Ya ves, no hubo comentario, nótese que no hubo comentario. Chao, Paulina, un abrazo. Chao, que estén bien. 9 de la mañana con 40 minutos.